nosotros continuamos informando y es momento nuevamente de hacer un contacto en vivo con el ECU 911 en la sala situacional de este lugar. Se encuentra Daniel Montalvo con las novedades y con una importante presencia también, Daniel, que nos la vas a dar a conocer. Gracias, Marcela, Diana. En efecto, continuamos informando y ahora es importante recordar algunas medidas de seguridad y por eso le hemos invitado a la señal nacional de Gama TV al coronel Ever Arroyo. Él es el comandante del Cuerpo de Bomberos de Quito, una de las personas que se destacó en su labor en la zona cero luego del terremoto del pasado 16 de abril y también respondiendo desde las primeras horas de la madrugada a la réplica de esta madrugada. Coronel, buenos días, bienvenido nuevamente a la señal nacional de Gama TV. Importante recordarle a la ciudadanía algunos procedimientos que debemos adoptar cuando vivimos una réplica y, como se ha adelantado, podrían incluso durar hasta 2 meses más. Buenos días, Daniel, buenos días en estudios, Marcela, Diana, buenos días a todos. En efecto, es importante recordar lo principal: mantener la calma. Si nosotros mantenemos la calma en un movimiento sísmico, nosotros podremos ponernos de buen recaudo luego. Adicional, siempre deben tener su mochila de emergencia, como son agua, enlatados, ropa, una linterna, radio y siempre, por favor, escuchar las recomendaciones de las autoridades competentes para así evitar que se tergiverse la información. Se propaguen rumores, en efecto, importante es el llamado. Coronel, siempre es bueno tener definido un plan. ¿Qué hacer? ¿Cómo ya como país ya pasamos lo del 16, tenemos un nuevo sacudón esta madrugada? ¿Cómo se debe conformar un plan de contingencia a nivel de nuestras familias? Bueno, se llama plan de autoprotección. El plan de autoprotección es importante tenerlo en nuestro hogar con las funciones que cada uno de los integrantes del hogar debe tener, así como las responsabilidades. ¿Quién evacúa si hay adultos mayores? ¿Quién evacúa las mascotas o quién se hace cargo de las mascotas? ¿Quién se encarga de las provisiones o de la parte logística? ¿Cuál va a ser el punto de encuentro dentro del hogar? ¿Cuáles son los sitios vitales dentro del hogar? Todos esos detalles deben estar plasmados en un consenso familiar, de tal manera que cada uno de los hijos, papá, mamá, abuelitos, sepan qué hacer y cómo ponerse a salvo en caso de un movimiento sísmico. Coronel, las experiencias, más allá de dolernos lo que pasó el 16 de abril, también tiene que dejarnos lecciones y por eso vamos a pedirle a la producción que nos rueden imágenes de precisamente la tarea del Cuerpo de Bomberos de Quito y de los distintos cuerpos de bomberos a nivel nacional que realizaron en la zona cero. ¿Qué se pudo observar en las zonas, las estructuras colapsadas? Tenemos claro, por ejemplo, el Triángulo de la Vida. 113 personas fueron rescatadas, arrancadas, digamos así, de las manos de la muerte bajo los escombros y nos ayuda mucho seguir estas recomendaciones. ¿Qué tenemos que aprender? Y si vamos viendo las imágenes que nos rueda la producción. Bueno, es importante una cosa. Primero, nosotros no hablamos de Triángulo de la Vida, nosotros hablamos de espacios vitales. Estos espacios vitales no garantizan absolutamente que el movimiento le puede salvar a una persona, pero sí le da unas probabilidades altas. Es por esto que siempre identifique en su hogar los espacios vitales. Adicional, mantenga la calma. Mire, el mejor ejemplo que debemos seguir es por qué se salvó Segundo y Vanessa, porque simplemente Segundo mantuvo la calma y eso le transmitió a su esposa para poder vivir 36 horas bajo los escombros. Y son precisamente las imágenes que corresponden al archivo de noticias de los rescates que ocurrieron tras el terremoto del 16 de abril. Nosotros estamos viendo... Lo estamos sacando, en este momento está saliendo Vanessa, era las 3:30, 3:40 de la mañana del día lunes, cuando nosotros era la segunda persona que estábamos sacándole desde los escombros. Luego sale una tercera persona y lamentablemente se quedó una cuarta persona por cuanto estaba atrapada a sus piernas. Cuando colapsa, por ejemplo, una pared, se nos viene abajo, no solo por efecto de un sismo, sino también, por ejemplo, se afloja el terreno por el tema de las lluvias. ¿Qué es lo primero que tienen que tratar de hacer las personas, coronel? Porque muchas veces, apresurar, intentar algún tipo de ayuda puede resultar peor. Bueno, son dos escenarios totalmente diferentes. El uno que menciona Daniel es un sismo y esto no nos va a dar tiempo para poder evacuar rápidamente. Segundo,
el colapso de una pared por causa de lluvias, tenemos tiempo, podemos ver la deformación de la pared, la deformación de los muros y podemos salir sin ningún problema. Creo que el Ecuador tiene eventos adversos como se han presentado por reiteradas ocasiones, y lo más importante, como yo he dicho, es saber vivir con el peligro, minimizando el riesgo. Muchísimas gracias entonces al comandante del Cuerpo de Bomberos de Quito, al coronel Ever Arroyo, quien nos ha traído importantes mensajes. El primero, mantener la calma. El segundo, confiar en el nivel de respuesta de nuestras autoridades y de nuestros equipos especializados para poder atender este tipo de emergencias. Nosotros permanecemos aquí y les adelantamos desde ya, compañeros, que más adelante tenemos información que todavía no ha sido publicada. Me confirman en estudios, tenemos una pregunta para el coronel Arroyo, les escucha. Permítanme, vamos a retirarle el audífono al watchman y les escucha Gabriela Henry. ¿Qué tal, coronel Arroyo? Muy buenos días desde Guayaquil. Justamente yo le estaba escuchando sobre este triángulo de la vida, estos espacios vitales, y nosotros vemos ahora en los videos que ahora salen en las redes sociales que las personas se siguen colocando debajo del umbral de las puertas o, por ejemplo, debajo de las mesas. ¿Podría tal vez explicarnos un poco más de qué se tratan estos espacios vitales? ¿Cómo encontrarlos en el momento de un sismo? Que es una pregunta que nos está llegando acá a nuestras redes sociales. Si nos podría explicar de qué se tratan estos espacios vitales, dónde encontrarlos. Primero, colocarse bajo las mesas, bajo los muebles, eso ya no está científicamente, no está comprobado. Científicamente se ha comprobado que no es lo más idóneo. Los espacios vitales son los que se encuentran junto a las columnas principales de las estructuras. Es por eso que ustedes deben identificarlos previamente a que se presente un sismo. Deben estar identificadas por la familia para que allá acuda la familia, más no en el momento del sismo. Recuerden que las personas actuamos por pánico y muchos tenemos una conducta totalmente diferente en ese instante. Por eso debe estar previamente identificadas las columnas principales donde soportan la mayor carga de estructura, porque son las más fuertes y a su vez estas pueden ayudarles. Si ustedes se sujetan a las columnas, puede ser un espacio vital donde usted va a poder estar a salvo. Tenemos también otra pregunta, esta vez desde el estudio en Quito. Diana, Marcela, el coronel Arroyo les escucha. Coronel, así es, escuchábamos lo importante que es precautelar la vida y mantener la calma. También en lo que se refiere a la capital, en lo que ustedes tienen jurisdicción, ¿se va a revisar en este caso los puentes, los pasos a desnivel por el sismo que se sintió hoy en la madrugada? ¿Algún tipo de control y verificación en estos lugares? En efecto, el día de hoy a las 3:15 de la mañana bomberos ya fueron activados, se dio la disposición inmediatamente para que salgan a recorrer toda la ciudad. Así lo hizo la Agencia Metropolitana de Tránsito, la Policía Metropolitana, y en el transcurso de la madrugada también se decidió que se hagan las inspecciones debidas en los sitios que usted menciona. Considero que esta réplica nos sigue dando lecciones y nos sigue dando lecciones de cómo vamos a actuar y cómo debemos actuar en caso de emergencia. Lo más importante es estar siempre comunicados por los canales oficiales y obviamente confiar en la información que se da y sobre todo en la respuesta que damos los organismos de emergencia. Importante recomendación. Coronel, buenos días. Quisiera también preguntarle, tras esta fuerte réplica de 6,8 grados, evidentemente se ha dicho, según la lectura de las autoridades, que no hay mayores afectaciones, pero que ustedes han pensado en la posibilidad de ir hasta el lugar en donde se produjo la réplica, que ahora, de acuerdo al INOCAR, se confirma, fue en el sur de Esmeraldas, en el sector de Cojimíes, a la altura de Cojimíes. Probablemente un grupo de bomberos Quito, que fue de muchísima utilidad el 16 de abril, ¿se estaría trasladando hasta ese lugar? Sí, Marcela, en efecto, a las 4 de la mañana se dio la disposición, desde el COE Metropolitano se dio la disposición de que salgan 3 unidades de bomberos. Las unidades, los equipos de bomberos ya están avanzando hacia la zona del epicentro. Lo que ellos van a hacer es simplemente una evaluación de daños, un análisis de necesidades, cumpliendo con los protocolos que nosotros manejamos en estos casos, nada más. No es para alarmar a la comunidad, no existen personas atrapadas, no hay reportes de eso, simplemente es para cumplir con los protocolos y los estándares que Bomberos Quito se maneja.
Muchísimas gracias entonces al coronel Ever Arroyo. Importantes informaciones. La primera, nos confirmó a las 3:15 ya un equipo de bomberos supervisó la infraestructura pública como pasos a desnivel y puentes en la capital de la República, confirmando que no existen afectaciones mayores. Y la segunda, a las 4 de la mañana ya partieron 3 unidades del cuerpo de bomberos a la zona del epicentro para cumplir con protocolos, pues de momento no se han reportado afectaciones mayores. Vamos a conectar el retorno precisamente para nuevamente saludar con Henry y Gabriela en el puerto principal. Compañeros, nosotros permanecemos aquí y les prevengo, más adelante tenemos otro contacto. Conversamos directamente con el presidente de la República, además con el viceministro de Educación y con el ministro del Interior. Tenemos ya preparada esa información para un nuevo contacto.